asociado un poco a qué tanto capital humano debe incorporar a esa obra, qué tanto capital físico se acompañe a esa obra trabajada y, por supuesto, la oportunidad total de los factores que es la eficiencia con que la sociedad combina capital físico y trabajo. Veamos un poco relativamente cómo están estas diferentes brechas con respecto a Estados Unidos en promedio de 2004-2014. Bueno, la brecha de ingresos per cápita era 26%, en línea con el gráfico anterior, y cuando vemos cuántas horas en promedio trabaja un ciudadano, que es el producto de estos tres elementos, en relación a los Estados Unidos es exactamente la misma. Pero el problema no está porque nuestra población está menos empleada y trabaja poco. El problema no está allí. El problema es que la productividad de esa hora trabajada es muy baja, es un 26% de los Estados Unidos. Y al preguntar, bueno, entonces, ¿qué hay detrás de esa productividad? Y ver las diferentes brechas, un primer sospechoso siempre es la intensidad del capital. Sin embargo, la intensidad del capital, tal y como ustedes miren, como estamos aquí, no es el problema. La brecha de capital, la intensidad de capital es relativamente medida como K sobre P, como el producto de capital sobre producto, es básicamente similar a lo de los Estados Unidos. Un problema existe en el lado del capital humano, la calidad del capital humano. Allí, pues, de una vez uno podría pensar que en las mediciones, en la base de datos, estamos utilizando el 70%, pero el gran problema es la brecha que existe en términos de la productividad total de los factores. Es allí donde se explica fundamentalmente por qué estamos rezagados en términos de producto per cápita. Para poner estos números en perspectiva, si cerráramos la brecha de productividad con respecto a los Estados Unidos, nuestro PIB per cápita pasaría de 0.26 de los Estados Unidos a 0.70 de los Estados Unidos. Esto es un incremento formidable. Bolivia un poco se ajusta a esta realidad, una brecha un poco mayor, como es conocido, y también una brecha de productividad mayor, y en su caso pasaríamos del 11%, si cerráramos la brecha en TPP, pasaríamos del 11% del PIB de los Estados Unidos, PIB per cápita de los Estados Unidos, al 60%, nuevamente una ganancia formidable. Entonces, es importante entender por qué la sociedad es ineficiente combinando recursos productivos, es decir, por qué tenemos un bajo TFP, ¿no? Una baja productividad total de los factores. Esa es la segunda pregunta, ¿qué hay detrás de esta productividad total de los factores? Obviamente, lo que hay detrás de la productividad total de los factores, la productividad es un problema muy complejo, multidimensional, pero que en esencia depende de dos objetos, ¿no? ¿Qué tanto es la productividad de las empresas que existen? Y eso tiene que ver con cuánto innovan las empresas, con qué empresas entran a producir y con qué empresas salen. Y otro elemento que ha surgido recientemente
recursos entre esas empresas son los que determinan en esencia la productividad de un país. ¿Sí? Para que un país sea más productivo tienen que entrar empresas con potencial, salir empresas poco dinámicas, y las empresas con potencial innovar y crecer y captar más recursos. Eso es necesario producir. Sin embargo, estos son objetos que terminan siendo manifestaciones y no causas del proceso de productividad, que lo hemos llamado determinantes directos, ¿no? Así pues, en tratar de entender, bueno, por qué las firmas de la región innovan poco, por qué sobreviven firmas ineficientes y por qué no entran firmas con potencial, empresas con potencial, pasa por preguntarnos, bueno, qué hay detrás de un nombre que ahorita, luego de la presentación de esta mañana, creo que le voy a poner comillas y a falta de mejor nombre, determinantes profundos. Como un conjunto de elementos que va más allá de las instituciones, de esas instituciones transversales, que incluyen marcos regulatorios, incluyen políticas públicas y fallas de mercado. Todas estas instituciones profundas afectan estos procesos de innovación, de selección de empresas, de manera tal de condicionar la propiedad agregada. Ahora, esto no ocurre en el vacío, esto ocurre en unos ámbitos concretos donde las empresas interactúan entre sí para captar insumos, para cooperar, donde interactúan con las familias para captar capital humano y con el sistema financiero para captar fondos. Es un poco el enfoque que tiene el reporte, que va a tener el resto de la presentación, es ver cómo esos determinantes profundos afectan estos determinantes inmediatos a través de estos distintos ámbitos. Es un poco la forma como voy a organizar el resto de la presentación. En cierto sentido, esto puede hablar un poco como la presentación que nos precedió esta mañana. Nosotros reconocemos que estos determinantes profundos son a su vez cambiantes y resultado de un proceso político complejo donde los pactos y la distribución del ingreso y las fuerzas políticas y las posiciones políticas juegan un rol determinante. Así que, sin embargo, el resto de en el reporte se reconoce un poco esa dinámica muy a la Monroe y Robinson. Sin embargo, un poco el foco que voy a hacer es cómo esos determinantes profundos afectan estos procesos en estos diferentes ámbitos. Voy a empezar, sin embargo, con un diagnóstico de lo que es el rectángulo más interior, a través de una data nueva que hemos utilizado para este reporte, y que responde a algunas preguntas que nos parecen interesantes, ¿no? Lo primero es de lo que producimos versus cómo lo producimos. Es decir, pensando en determinantes inmediatos, obviamente, si hay un problema en nuestra estructura económica o en la productividad generalizada de los diferentes sectores, ¿no? Luego vamos a poner un poquito, ampliar el zoom de la lupa y tratar de ver al interior de industrias más concretas si el problema tiene que ver con la calidad de la empresa o cómo se distribuyen los recursos entre establecimientos de una industria concreta, por ejemplo, una industria de producción de alimentos, por ejemplo, de alimentos. Y luego vamos a tratar de elementos que es conocido muy importante para la nación, que es el tema de la informalidad. Entonces, luego de esto cierro este diagnóstico global y paso a explorar muy detalladamente la situación de los diferentes ámbitos. Obviamente, como les dije, cada una de estas preguntas vive en diferentes niveles de análisis. Un nivel agregado, donde veo la economía formada por diferentes sectores, luego un nivel intermedio, donde veo un sector compuesto por subsectores y empresas o establecimientos de esos subsectores, y luego un nivel donde contrasto la formalidad con la informalidad. Y cada nivel de eso tiene una base de datos especializada que ayuda a hacer el análisis. Sin embargo, estamos tratando de utilizar una metodología contable, más o menos como para hablar a todos estos niveles en un lenguaje parecido. Esa metodología contable, sin querer entrar en detalle técnico, considera que cualquier agregado productivo o la productividad de cualquier agregado se puede descomponer en un término que refleja la productividad promedio de las unidades que conforman ese agregado y cómo se distribuyen los recursos entre esas diferentes unidades. Es un poco la descomposición de Oli Pace para los que quieren saber el nombre. Y aquí obviamente todo depende del nivel de agregación. Si hablamos de un país con subsectores, las unidades productivas son los sectores. Si hablamos de un sector con establecimientos, las unidades productivas son los establecimientos. Y entonces básicamente se piensa en esos dos términos. ¿Cuál es la productividad de esa unidad productiva promedio? Y cuál es la ganancia que se obtiene por como el mercado asigna los recursos entre esas unidades productivas.
Entonces, con esos términos vamos a estar respondiendo un poco estas tres preguntas: si lo importante es lo que producimos o cómo lo producimos, si lo importante es la baja calidad de las empresas o cómo se distribuyen los recursos entre esas empresas, y el rol que puede jugar la informalidad para determinar la baja productividad de la región. Bueno, pensemos en el nivel más agregado, donde vemos la economía, queremos pensar en la productividad de la economía, y tenemos tres sectores: agrícola, manufacturas y servicios. Hay un análisis similar para los sectores, pero creo que con esto se manda suficientemente la idea. La línea gris que está allí es lo que corresponde a ese término de eficiencia, y se contrasta a Estados Unidos con la región, mientras que la línea anaranjada es lo que corre con la productividad promedio de estos tres sectores. Y si bien la línea gris es ligeramente superior a la línea para Estados Unidos que para la región, es decir, en Estados Unidos hay mayor eficiencia en la forma como se asignan los recursos entre estos grandes sectores, eso ha tendido a mermarse en la última década, y en términos de órdenes de magnitudes está muy por debajo de la diferencia entre la línea roja, entre la línea naranja, entre Estados Unidos y la región. Es decir, el problema no está en la estructura económica que mide qué tanto empleo y recursos hay en los diferentes sectores. El problema está en que en todos estos sectores hay muy poca productividad. Y esto se ve muy claramente en la siguiente gráfica, donde muestro la productividad del producto por trabajador en 10 sectores relativos a los Estados Unidos. En ninguno de ellos la productividad relativa está por encima del 50%. Y en 9 de ellos está por debajo del 40%. Entonces, no podemos ganar mucho moviendo factores de un lado al otro, porque el problema de baja productividad es generalizado alrededor de todos los sectores. Entonces, en ese sentido, el problema no es la estructura económica, no hay muchas ganancias dadas la productividad de los diferentes sectores de cambiar la estructura económica, sino hay que hacer que cada industria, cada sector concreto produzca con mayor productividad. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿por qué cada uno de estos sectores tiene tan baja productividad? Entonces, aquí tenemos la necesidad de ampliar el zoom y pensar y utilizar datos a nivel de establecimiento y tratar de ver qué es lo que está pasando abajo. Esto es un ejemplo para el caso de manufacturas. El sector manufacturas está compuesto por un conjunto de subsectores. Aquí estamos utilizando una clasificación SIU versión 3, donde hay alrededor de 50 subsectores. Y por ejemplo, para que tengan una idea del nivel de detalle, aquí diferenciamos la producción del procesamiento de alimentos del procesamiento de carne. Por ejemplo, son dos subsectores diferentes en esta base de datos. Entonces, aquí nos preguntamos es, bueno, ¿por qué la manufactura tiene una productividad relativamente baja con respecto a los Estados Unidos? Porque, otra vez, al interior de ello hay mucho recurso en la producción de carne versus en la producción de alimentos, o porque la producción de carne es baja y la producción de alimentos es baja y la producción de telas es baja. Entonces, la misma historia que con los tres sectores ocurre aquí. El problema no es cómo se distribuyen los recursos entre estos subsectores. El problema es que en cada uno de estos subsectores hay muy baja productividad. Entonces, al meter la lupa, ¿y por qué cada subsector de estos tiene muy baja productividad? Uno, la gran informalidad que hay alrededor de esto. Dos, que está lleno de empresas, inclusive empresas formales de muy baja calidad relativa al comparar con Estados Unidos. Y tres, aquí el problema de asignación de recursos sí juega un rol importante. Y es la segunda columna de aquí, habla de cuál es la eficiencia relativa en la asignación de recursos entre establecimientos alrededor de industrias muy concretas. Piensen en la industria otra vez de la producción del procesamiento de alimentos. Hay un conjunto de establecimientos que procesan alimentos y hay mucha heterogeneidad en la calidad de estos establecimientos, y los factores no acompañan esa heterogeneidad de la mejor forma. En esencia, si mejoráramos un poco la asignación de recursos entre establecimientos alrededor de industrias concretas, podríamos estar empezando de ganancias del orden del 30%. ¿Okay? Sin embargo, queda allí un elemento muy importante, que es la baja calidad de todas estas empresas, inclusive las formales. Entonces, en esencia, ¿qué nos dice? Bueno, déjame cerrar con el último punto, que es la informalidad, para hacer este primer diagnóstico, y ya las noticias que me quedan a elementos centrales, los elementos ámbitos. El tercer problema es la informalidad.
incluyera a toda la gente de la informalidad. La informalidad obviamente es un ejercicio poco previsto porque hay dificultades para hacer este movimiento, pero si nos da una idea de cuánto es el costo de la informalidad en términos de productividad, esto podría implicar ganancias del producto por trabajador de alrededor del 30%, otra vez, un número no especial para nada. Ahora, ese rezago en la productividad o esa brecha de productividad no solamente se debe a que en un sector específico, en empresas de un tamaño particular, el empleo informal es menos productivo que el empleo formal, sino también se debe a que el empleo informal suele concentrarse mayoritariamente en sectores menos productivos y en sectores y en establecimientos menos productivos, tipo de tamaño de empresas menos productivos. Entonces, de allí hay una descomposición de qué está detrás de esta brecha de productividad, en esas dos dimensiones. Entonces, un poco el cierre de esta primera fase es detrás de ese problema de rezago de productividad, no pareciera, el principal problema no pareciera ser la estructura económica, sino la baja productividad de industrias concretas. Y detrás de la baja productividad de industrias concretas, entonces está el problema de la gran informalidad que existe en el interior de esto, dentro del sector formal, la baja calidad de las empresas y cómo asigna el mercado en industrias concretas de los factores de producción entre los establecimientos de esa industria. Entonces, con este diagnóstico, pasamos a tratar de postular, bueno, cómo operan ciertas instituciones y ciertas políticas públicas en los diferentes ámbitos para producir este resultado a nivel industrial, a nivel de establecimiento. Solamente para recordarle, vamos a trabajar en 4 ámbitos, lo que es el ámbito de la competencia, el ámbito del acceso a insumos y la integración productiva, el ámbito del mercado de trabajo y el ámbito de los sistemas financieros, como 4 ámbitos esenciales donde estas instituciones profundas operan en lo concreto para determinar estos resultados económicos que hemos visto en el diagnóstico inicial. Con respecto a estos determinantes profundos, es una constelación de elementos, ¿no?, que incluye algunas instituciones muy profundas y muy transversales, el Estado de la ley, las capacidades del Estado, la calidad del sistema jurídico. Esas penetran transversalmente en todos estos ámbitos, obviamente, pero también sí existen elementos muy específicos a cada ámbito. Piense, por ejemplo, en una regulación laboral, que si bien opera directamente sobre el ámbito laboral, también trasciende ese ámbito por la naturaleza de la economía, en una situación de equilibrio general. Entonces, inclusive estas regulaciones y estos determinantes profundos específicos a los ámbitos trascienden lo local y afectan la economía en su conjunto, ¿no? En términos del ámbito de la competencia, el primer elemento es que existe evidencia que existe un mayor poder de mercado en la región y en los diferentes países al compararnos, por ejemplo, con los países de la OECD. Y además este rezago, este mayor poder de mercado es transversal a todas las industrias, operas en las diferentes industrias, no es nada más, particularmente son más fuertes en servicios, los markups que uno suele conseguir, pero eso coincide tanto en la región como en otras regiones. Pero lo que sí es cierto es que el poder de mercado industria en industria parece ser mayor en la región que en países más desarrollados, y eso tiene orígenes múltiples. Un primer origen obviamente son los marcos regulatorios, que no son lo más favorable para la competencia, pero también importantes costos de entrada, y por último ciertas barreras al comercio que existen, que si bien hemos bajado los aranceles, todavía pueden existir algunas barreras pararancelarias o inclusive la deficiencia de la infraestructura logística hace que el comercio efectivo opera como un costo al comercio, ¿no? Entonces, bueno, en estas 3 dimensiones hay un rezago en la región y ellas, entre otras cosas, pueden estar detrás del mayor poder de mercado que existe en las diferentes industrias de la región. Y eso, por supuesto, tiene su impacto en la productividad por diferentes canales, afecta cómo se asignan los recursos, afecta que puedan sobrevivir empresas ineficientes que no están sujetas a una competencia mayor, hace que las firmas puedan innovar menos y hace que las firmas operen menos eficientemente. Hay toda una literatura teórica alrededor de estos canales y hay evidencia abrumadora, pero muy poco para América Latina, donde identifica estos canales. El reporte pretende presentar evidencia que también sugiere
que esos canales operan en la región, utilizando otra vez estos datos a nivel de establecimiento y agregándolos a nivel sectoriales. Y lo que hemos identificado es que efectivamente esos sectores donde vemos mayor poder de mercado son sectores donde se asignan peor los recursos y son sectores donde las firmas inclusive innovan menos y hay un menor crecimiento de la productividad por innovación. Entonces habría ganancias importantes de promover la competencia, obviamente, a través de todos los sectores, y allí los canales tradicionales son promover la apertura económica, pero más allá de la situación arancelaria, dotar de esta legislación antimonopolios, pero no solamente desde el plano de jure, donde han habido avances, en algunos países han mejorado su legislación, sino en la forma como se puede implementar esto, es decir, darle la institucionalidad y las capacidades institucionales a los entes involucrados de implementar esta política pública donde todavía, y esta normativa, donde todavía parecen haber fallas importantes en la región. Y por supuesto, lo que siempre se ha hablado, reducir los costos de la barrera de entrada, que donde ha habido esfuerzos, se ha mejorado, pero siguen estando por encima en comparación con los niveles de la OECD. Pasemos a la parte de acceso a insumos, al ámbito de acceso a insumos y de integración productiva. ¿Por qué importa este ámbito? Bueno, porque difícilmente podemos entender el problema de productividad si no exploramos en profundidad cómo interactúan las empresas entre sí. Por un lado está el elemento de acceso a insumos como un elemento clave para el desarrollo productivo. Por el otro lado está que esta arquitectura de insumo-producto que ocurre desde las relaciones interempresariales opera como un mecanismo de amplificación de distorsiones y también de propagación de ganancias. Entonces imagínense un sector que opera muy mal, pero que es central desde el punto de vista de proveedor de insumos. Bueno, piensa en la electricidad, el transporte, por ejemplo. Bueno, eso permea en la productividad agregada de manera importante, entonces por eso incorporar esta estructura de insumo-producto al análisis es central. También las relaciones, a partir de estas relaciones de insumo-producto pueden emerger sectores claves en función de su rol como proveedores de insumos, y eso también es un ingrediente interesante. Y obviamente todo lo que es las relaciones intersectoriales favorece la constitución de alianzas y el derrame de información, lo cual ocurre en el contexto de clústeres productivos con mucha frecuencia, ¿no? Entonces por eso es importante, y como siempre, estas cosas están afectadas por la calidad institucional. La calidad institucional puede determinar que la tecnología se mueva hacia usos de insumo menos hecho a la medida, y eso puede afectar un poco a los patrones productivos, productos menos sofisticados y de bajo valor agregado, pero también inclusive reduce generalizadamente el uso de insumos, porque llevar a cabo estos contratos entre proveedor y cliente puede estar afectado por la calidad global del marco institucional, ¿no? Entonces, obviamente estas instituciones profundas afectan la forma y la calidad de cómo se relacionan las empresas. Hay una evidencia clarísima de cómo el acceso a insumos determina la productividad por diferentes canales. La evidencia es muy clara desde el punto de vista de la apertura comercial, es decir, hay mucho trabajo que ha identificado como la apertura comercial y el acceso a mejores y nuevos insumos ha promovido la adaptación tecnológica, ha promovido la creación de nuevos productos y un mejor match entre los procesos productivos y estos insumos, con importantes implicaciones para la productividad, ¿no? Pero fíjense que yo he hablado de insumos y he asumido implícitamente que estoy hablando de tanto de servicios como de materiales, ¿no? Y hay mucha evidencia que reformas en el sector de servicios, inclusive servicio del comercio, ha generado impactos muy importantes en las manufacturas. ¿Por qué? Obviamente porque las manufacturas se apoyan en los servicios como insumos y esas ganancias de productividad en servicios se materializan y trascienden a las manufacturas por este canal de producción de insumos. Entonces hay una evidencia muy importante de cómo el acceso a insumos favorece la productividad de la empresa. Si nosotros viéramos un poquito esa relación insumo-producto de manera más agregada, utilizando la matriz de insumo-producto, y aquí exploramos una base de datos que tiene 102 matrices de insumo-producto y 21 para la región, lo que uno ve es que el nivel de consumo intermedio está
deprimido para la región, especialmente cuando se refiere al consumo intermedio externo y especialmente cuando uno observa industria a industria, los sectores primarios y los sectores terciarios, ¿no? Los sectores de servicios. Y según algunas teorías, este rezago productivo, esta depresión en términos del consumo intermedio podría estar asociada a fricciones, a distorsiones transversales, distorsiones sectoriales que tienen una importancia explicando la productividad agregada de la economía. Es decir, algunos estudios que se hicieron en el contexto de este reporte sugieren que si removiéramos esas fricciones sectoriales que están afectando el nivel de consumo intermedio, podríamos tener ganancias para la región de en promedio de 14%, que no son de primer orden, pero no son para nada despreciables, ¿no? Decía entonces que la estructura de insumo-producto permite identificar sectores claves por su rol como proveedor de insumos, y ese análisis emerge los sectores servicios, digamos. Servicios como electricidad, servicios como transporte, servicios y el comercio son fundamentales para la manufactura inclusive como insumos, y ganancias en esos sectores amplifican y tienen efectos de primer orden en la productividad agregada por este canal de acceso a insumos, ¿no? Entonces, algunas dimensiones importantes para mejorar este ámbito: obviamente la apertura económica, para mejorar el acceso a insumos, sobre todo en materiales, tener mejores regulaciones para la apertura en servicios sobre todo, y hacer políticas de clúster para desarrollar estas relaciones, estas cadenas de valor que existen al interior de clúster. Estas políticas de clúster suelen tener como tres ámbitos. Uno son la identificación de los clústeres y la creación de las capacidades de esos agentes involucrados. Luego, afianzar los vínculos entre los agentes involucrados, y luego lanzar estos clústeres hacia adelante. ¿Okay? Y con esto cierro un poco mi segundo ámbito. Me quedan 5 minutos para los dos ámbitos siguientes. Voy a tratarlo de manera enfocándome un poco en los mensajes. El ámbito laboral, identificamos dos problemas, del diagnóstico salen dos problemas clave: la gran informalidad, como ya lo podían anticipar, pero también una especie de mismatch laboral. Cuando usted le pregunta a un empleado, ¿usted cree que las capacidades que usted tiene son apropiadas para la ocupación que está ejerciendo? Y allí vemos que el 40% piensa que no es apropiado, o está por encima, o está por debajo, y algunos inclusive dicen, no tiene nada que ver con esto. Yo soy zapatero, pero estudié en una panadería. Y eso obviamente tiene implicaciones importantes para la productividad. Ya hablamos un poco de los costos que tiene la informalidad, y esto para la productividad, pero también tiene una implicancia dinámica. La empresa es un espacio para aprender, un espacio donde también se acumulan habilidades, pero depende de la calidad de la empresa. Si usted tiene un empleo informal, usted aprende menos, tiene menos capacidad de aprender que si está en una empresa de mayor envergadura. Entonces, que la informalidad entonces aniquila un poco ese canal de aprendizaje también y de acumulación de habilidades. Algunas explicaciones de la informalidad son sumamente conocidas: todo lo que es la institucionalidad del mercado laboral y la existencia de esos impuestos, pero no todo queda allí. Hay elementos de la empleabilidad y la calidad de esa mano de obra y su capacidad de transitar hacia empleos formales, y por supuesto el poco dinamismo que tienen las empresas formales. Si los empleos formales no se crean, ¿cómo van a transitar los trabajadores de la informalidad a la informalidad? Entonces aquí hay que trabajar con políticas públicas en dos dimensiones. Hay que hacer que las empresas formales se expandan y proveerle toda esa calidad en los ámbitos, pero también hay que garantizar que la mano de obra que está en la informalidad pueda transitar fácilmente hacia la formalidad, dándole capacidades y señalizando sus capacidades. Y ahora sí, con mi último ámbito, que es el sistema financiero. Bueno, es conocido que el sistema financiero, en la decisión de la empresa de nacer, crecer, innovar, siempre está el sistema financiero ahí atravesado, y por lo tanto mejoran el sistema financiero, seguramente tienen ganancias de primer orden. Desafortunadamente, otra vez, la exploración ilustra que la región está rezagada. El nivel de crédito como proporción del PIB es apenas 50%, básicamente un cuarto de los Estados Unidos. Existen diferenciales de tasa, de spread, que es mucho más alto en la región, denotando posiblemente ineficiencia. Y el acceso a servicios básicos como cuentas está muy por debajo de los niveles internacionales. Entonces, aquí hay espacio otra vez. La política pública juega un rol fundamental. Aquí debe enfocarse a solucionar fallas de mercado, los problemas típicos de información que existen en el acceso al crédito,
Y el diseño es clave. El diseño es clave en muchas políticas que no tienen el impacto deseado porque no tienen un buen targeting, se le terminan dando los recursos a empresas grandes que igualito lo iban a tener, o por estar enfocadas en tamaño, terminan que las empresas se terminen quedando estratégicamente pequeñas y impactan los incentivos para crecer. Entonces, bueno, es sumamente importante el diseño aquí. Ya con esto cierro. Un poco a nivel de cierre. Efectivamente, hay un rezago importante que no hemos superado con respecto al resto del mundo, y lo que está detrás de ese rezago es que las sociedades no se organizan bien para utilizar sus factores de producción. No es tanto un problema de la cantidad de factores de producción, sino la productividad que tenemos para combinar esos factores de producción. Y detrás de esa baja productividad están no solamente una baja calidad de las firmas, sino en algunas dimensiones problemas de asignación de recursos. ¿Y cómo fomentamos esto? Bueno, teniendo un buen ambiente en estos diferentes ámbitos, lo cual incluye no solamente políticas pro innovación, que siempre hacemos muchas, sino toda una serie de políticas transversales para dar apoyo a la empresa. Y obviamente siempre surgen los grandes retos que tienen de la implementación. Obviamente el Estado juega un rol central en proveer esto, las políticas públicas son esenciales, sin ellas no podemos dar ese salto, pero entonces se enfrenta al gran reto. El diseño es complicado y la pregunta es si tenemos las capacidades para hacer las políticas públicas que requerimos, y construir esas capacidades también pasa, como se vio claramente en la presentación inicial, de que hay unos consensos sociales hacia dónde movernos y que se alcancen esos pactos, y en particular un pacto por la productividad en este caso. Yo con esto espero no haberme pasado mucho, pero cierro. Muchas gracias. Muchas gracias.